Feliz tarde, Costa Rica. ¿Cómo están? ¿Cómo les va hoy? Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 19 de la entrevista con Ana. Hoy nueva locación. Ya estoy acostumbrándome a esto de hacer cambios y cambios de locación, porque bueno, esa es la vida, un cambio constante, ¿no? Estoy desde ya esperando a mi invitada, quien está en Argentina. Por eso buenas noches para quienes vayan a ver esto en vivo en este momento desde Argentina, porque allá ya son las 9 de la noche. Los que están viendo esto en diferido, bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bienvenido Jorge Orjuela. Bienvenido a esta plática con mi amiga Silvia Acuña, terapeuta, acompañante en bioneuroemoción, quien nos va a acompañar hoy desde Argentina. La estoy esperando. Aquí está mi invitada, como era. Invitando, y solamente falta que Instagram haga conexión. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, Liz. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya nos conectamos y Sí, ahora te invito a cerrar los ojitos. Un minutito aquí para darle tiempo a las personas que vienen corriendo, entrando a casa, tal vez ya los que vayan llegando aquí en Costa Rica del trabajo, en Argentina ya están en casa, espero que sí. Hacemos respiraciones profundas, exhalamos, una pequeña isla durante el día para descansar de tanto ajetreo, para conectarnos con nosotros mismos, para que entren a este live y puedan desde la relajación, desde cualquier lugar de su casa, pero bien relajados, bien conectados consigo mismos, escuchar especialmente a Silvia, quien viene hoy a compartirnos lo que tiene para dar, lo que tiene para ofrecer, desde su mirada, atendiendo a mi invitación, como siempre. Gracias, Silvia. Gracias, la flaca Comezano, Mayra Marcano. Hoy comienzo haciendo esto que no es usual, de hecho nunca lo hago, que por favor estén muy atentos a lo que está conversando Silvia, a lo que está compartiendo ella hoy en la entrevista con Ana, episodio número 19. En su segunda ocasión, Silvia, en esta entrevista, ya voy a decir más adelante también algo más con respecto a esto, a que ya es de la casa. Y les invito a que escuchen, a que estén atentos para que dejen sus comentarios, sus preguntas, lo que quieran saber de lo, o sea, que Silvia, no sé, desmenuce algo que vaya dejando por ahí como una idea y que se meta por ahí si es necesario. Hoy quiero que se sientan bastante atendidos porque el tema se presta, porque además nunca lo he hecho y tal vez hoy salga algo bueno de darme el permiso y de que sea así, porque casi siempre, o no ha sido hasta ahora así, porque yo lo que intento es que escuche más al invitado o a la invitada. Les presento a quienes están ya conectándose y no la conocen, es decir, quienes estén aquí de mi lado, y para los que están de su lado, pues ella es Silvia Acuña, es terapeuta acompañante en bioneuroemoción, es argentina, nos está acompañando desde Buenos Aires, y es la segunda. Perdón, Córdoba. Ah, Córdoba. Tú sabes que la primera vez yo te iba a preguntar, Silvia, tú estás en Buenos Aires, porque cuando nos empezamos a hablar, yo pensé que era así y nunca lo comprobé en la primera vez que nos acompañaste aquí en la entrevista con Ana, que por cierto fue la segunda entrevista, fue la segunda edición y hoy está aquí porque de verdad que yo ese día sentí tanta conexión contigo, todo fluyó tan bien, nos dimos cuenta que los temas que dominas son tan extensos que no alcanza una hora realmente, como va a ser el caso de hoy. Pero bueno, vamos a plantear lo que sea posible en este tiempo, porque es así, este tiempo es limitado y es para eso. Eh, pero bueno, ya para que nos quede bastante tiempo, no me voy a seguir extendiendo más, repito que los invito a que dejen las preguntas y bueno, ya lo coloqué ahí en el tema que está pineado, o sea que eso siempre que se queda fijado ahí, todo el mundo lo puede ir viendo a medida que se van conectando,
pero estoy haciendo especial énfasis porque nunca he convocado a las personas a que nos dejen sus preguntas aquí. Siempre me voy a los posts que he hecho porque ahí ya he invitado a que dejen alguna pregunta y por cierto hoy dejaron comentarios y preguntas. Yo convoqué a Silvia en esta segunda oportunidad de la entrevista con Ana y le digo, Silvia, mira, yo investigando, pensando, me topé con una frase. Toda palabra que uses después del soy te empequeñece, Gandhi. Y me impresionó, no la había leído, no la conocía, no sabía de ella. Le digo, yo te voy a convocar ya, porque no me queda mucho tiempo, y la verdad que la verdad es el camino más corto y por eso soy súper honesta, creo en eso, en esa frase. Entonces le digo, Silvia, te voy a convocar con esta frase, vamos a ver qué se te ocurre a ti, qué se me puede ocurrir a mí después, pero necesito hacer la publicación de la entrevista hoy porque eso se cumple con algunos días de antelación. Y ella, pues, no solamente atendiendo mi llamado, sino que también haciéndole un llamado a su comunidad para que estuvieran hoy aquí, escribe esto. Es un tema para dimensionar las experiencias que vivimos partiendo de la capacidad de identificar la diferencia entre las acciones, entre paréntesis, que son los comportamientos, o lo mismo, y la identidad de una persona, entre paréntesis, es decir, quién es. Hablaremos de la influencia del entorno, de los comportamientos, de las creencias, en cómo definimos y vivimos quienes creemos que somos y por lo tanto quienes no somos. Esto nos deja anclados en nuestra evolución y quedamos pequeños, entre paréntesis, atrapados, en lo que decimos ser. Bueno, yo dije, esto a mi modo de ver dio un giro nuevo, o es Silvia la que me está planteando realmente el giro que ella le quiere dar al tema o de dónde lo quiere ver. Y yo me quedo pensando y digo, bueno, ¿cómo es que una cosa tan simple como nuestras acciones o nuestros comportamientos se pueden diferenciar de nuestra identidad, o sea, de quiénes somos, ¿no? Y le digo, o le pregunto, mencionaste esa capacidad de poder diferenciarlos. ¿Nos puedes comenzar a hablar de este tema a partir de eso? Sí, Bienvenida. gracias. Lo primero que voy a hablar, que voy a hacer una aclaración, es que no vamos a hablar del soy, del yo soy, simplemente como lenguaje, sino vamos a hablar del origen o la esencia del ser, ¿no? Que es a lo que se refiere Gandhi. Y antes de introducirnos en esto, voy a explicar brevemente cómo se produce o cómo se va generando el proceso de desarrollo de nuestra psique, para que se entienda cómo es que nos vamos confundiendo en realidad el soy, quiénes somos en verdad. Desde que nacemos, durante los primeros 7 años de vida, nuestra mente se empieza a formar nuestra estructura cerebral. Nacemos en total inocencia y esta red neuronal, este entramado neuronal, se va formando en base a lo que percibimos en el entorno, sí, aún recién nacidos. En los primeros 3 años de vida, en total fusión con las emociones de nuestra madre. Influye también el lugar que ocupamos en la familia, lo que el bebé, el recién nacido, percibe, y más adelante, recién cerca de los 3 años, es donde empiezan a aparecer islotes de conciencia y el niño empieza a percibir conciencia y sombra. ¿Y qué significa esto? Que a partir de esa edad el niño empieza a percibir o a desarrollar mecanismos adaptativos y funcionales a su entorno. Es decir, alguien que crece en un entorno con ciertas dificultades tendrá que desarrollar ciertas habilidades o capacidades para ser funcional a ese entorno. ¿Sí? Y dijimos que hasta los 7 años es cuando más plástico es nuestro cerebro y se estructura esta red neuronal. Imagínense, se va cableando el cerebro, esa es la palabra. ¿Sí? Y esta estructura se forma nuestro mapa mental que nos acompaña toda la vida. Mientras tanto, se va desarrollando nuestro cerebro consciente e inconsciente. Y sabemos que nuestra parte consciente es hasta menos de un 5%. Una vez que tenemos
conformado la mayor parte de esta red neuronal, la historia sigue. Comenzamos la escuela, o empezamos a escuchar frases como cállate, no llores, no seas tonto, el gordo del colegio, 4 ojos, portate bien que sos el más grande, empezar a dar el ejemplo. Después, cuando ya somos adolescentes, siguen otros comentarios. Bueno, ¿no? Está muy de moda el bullying o todas estas cosas que empezamos a escuchar de la afuera. Pero Y que así es siempre ha como vamos, existido. y Ahora se siempre llama existió. bullying, pero ajá. Siempre existió. Y mientras todo esto va ocurriendo, vamos tomando desde muy pequeñitos, nos vamos posicionando en lo que está bien y en lo que está mal. Y así vamos determinando, formando nuestra personalidad, vamos generando comportamientos, como dije, adaptativos o funcionales. Y por otro lado, y aquí mismo representa a quienes vamos creyendo que somos. No solo por lo que percibimos, sino por lo que hacemos, por lo que nos dicen. Vamos definiendo, a ver, soy esto o aquello. Hasta que llega un momento en la edad adulta que realmente el ser, la palabra ser, en su más amplio, en su sentido verdadero, es la totalidad. ¿Quién soy? Sí. Yo. Hay quienes dicen que ese ser es con S mayúscula. El ser no se puede definir con nada. Y cuando llegamos a la edad adulta, a la adultez temprana, ya nos hemos perdido. Ya realmente, más de una vez no sabemos quiénes somos, a través de que nos definimos por lo que hacemos, por lo que nos dicen, por nuestros estados de ánimo, por nuestras experiencias, por los éxitos, por los fracasos, y esos son sencillamente estados de ánimos. No sé si se entendió cómo se estructura el mapa neuronal, nuestra red neuronal, nuestro mapa mental, y cómo eso va influenciando y nos vamos apartando cada vez más de nuestro ser, de quiénes somos. O No sea sé que si nacemos siendo. nacemos en estado total de inocencia. Ese es otro tema muy interesante para Lo alguna vez, que es el importante. proceso de desarrollo evolutivo. Nacemos en Ujú. un estado total de De inocencia. En la inocencia. primera etapa vamos desarrollando lo que se llama la individuación inconsciente, porque es como que uno va absorbiendo y después, bueno, llega otra etapa, no es tema para hoy porque es un tema muy largo, ¿no? Sí, Pero así es como se sí. estructura y así es como llegamos a confundir, por eso hablo de la capacidad de diferenciar nuestras acciones o nuestros actos, que es por lo que recibimos etiquetas, por lo que nos califican, nos calificamos, nos juzgamos, hacemos interpretaciones, nos justificamos, de quien realmente lo que es el ser es el ser completo, eso que no tiene definición más que ser, Ser. existir, Sí. Por eso, habitarse. por eso que yo creo que sí te entiendo y para mí realmente desde el nacimiento ya somos ese ser con ese mayúscula, ya somos. Yo creo que Exacto. eso que hablas, que se va conformando hasta los 7 años, es a mi modo de ver, bueno, y que continúa, porque no solamente hasta los 7 años, hasta los 7 años nos dices que se forma esa red neuronal, digamos que Lo más importante, lo más quedan grabados importante. mecanismos que, aunque no lo crean, actuamos de manera automática, inconsciente y refleja en la mayor parte de las situaciones de nuestra vida. Por eso también nombré en alguna parte la influencia del entorno y los comportamientos. Y que Y viene de todo ahí, y viene de esos primeros siete es años. la mayoría, Ujú. porque ya quedó Okay. estructurada, lo que no quiere decir que sea una condena, ¿no? Porque No, todo no, no. esto hay procesos, obviamente, pero sí llegar a conocer esto nos ayuda y nos aliviana. Perfecto, perfecto. Ok, y podríamos ir directamente a la frase que la pueden leer ahí. Toda palabra que uses después del ser, después del soy, te empequeñece. La frase de Gandhi. La Bueno, frase de Gandhi. voy a hablar desde la interpretación de la formación y las vivencias personales, ¿no? De que me Sí. llevan a comprender, cómo las llego a comprender. Y para explicarlo, estuve pensando cómo hacerlo más gráfico, y hay mucha gente que se dedicó a investigar desde la identidad o el ser, la totalidad,
cómo hacia abajo, que son los niveles neurológicos en los que funcionamos. Imprimí un cuadrito del último que pudo, los niveles lógicos, y acá lo tengo, no sé si se ve, Sí, se y ve. que es de Robert Dilts. He sacado el vértice porque habla de este vértice ya es una parte muy evolucionada del ser, donde sería la misión de vida y lo demás. Ok. Entonces, este es el ser. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esto. Soy mi luz y mi Y mi sombra. son. ¿Quién creo que soy? Cómo actúo, lo que hago y lo que digo, y todo lo que aprendí que no tenía que mostrar o manifestar porque no era mi misión en la vida, o porque traía conflictos, o porque traía problemas. Y hacia abajo, mientras más se amplía la base de la pirámide, están el entorno, los comportamientos, las capacidades que desarrollo y mis creencias. Pero para explicar esto de cómo nos empequeñecemos cuando nos definimos soy tal cosa, voy a poner el ejemplo más vívido y claro que puedo dar, que es el propio. Ok. A unos meses de haber comenzado mi formación, y ya planeando dejar mi trabajo, que yo me había definido siempre, mi trabajo para mí había sido un gran alimento para mi ego, que no tiene nada malo, pero me consideraba una persona exitosa, madre de 5 hijos, que ya se habían casado, ya Sí. tampoco era la mamá, sí, soy mamá, pero no me podía definir, yo no era mamá. De pronto tenía nietos y tenía abuela, tengo amigos, vida social, pero eso era una parte de mi vida. Podía estar más triste, había perdido un ser querido hacía poco tiempo, estaba realmente viviendo un duelo, pero tampoco era ese duelo. Y un domingo por la mañana no desperté, sino que me despertó una sensación como que estaba desapareciendo. Sentía como un vacío, y la pregunta que venía a mi cabeza era, ¿quién soy? ¿Quién soy? Ya sabía todo esto que no era. En ese momento, escribir lo que sentí, eso lo envié a mi consultora. Ella me devuelve una videollamada y es el día de hoy que recuerdo su mirada y sus palabras. Y me dijo, sola eres tú. Y ya has comprendido, te has encontrado y comenzarás a habitarte. Y ahí entendí que ese vacío que parecía el final era el inicio. Me estaba encontrando con lo que realmente era nada de aquello con lo que yo me identificaba o me había definido. Primero necesité vaciarme. La vida me llevó a esa situación, todas las Wow. circunstancias que pasaron. Pero cuando ya uno deja de definirse por factores externos, Sí. empieza a encontrarse quién es. Por eso es que si yo me defino por el entorno, digamos, mi familia, mis hijos, el rol que ocupo, por mis actitudes, que me diviertan o me diviertan, por mis comportamientos, por mis habilidades, exitosa en el trabajo, ya tampoco lo era. Por las creencias, la creencia que yo era lo que hacía, lo que decía y lo que actuaba en mi vida, lo que pensaba, lo que sentía de mí misma. Y nada de eso es el ser. El ser es algo completo, es llegar a la esencia. Por eso aclaro que no estamos hablando de cambiar, como pusiste ahí sencillamente, el soy por el Cambiar estoy. soy por soy. Claro, si bien es importante cómo nos hablamos y cómo hablamos, no es la base del encuentro con el verdadero ser. Claro, yo le coloqué eso precisamente porque volviendo a la explicación del principio, cuando convoco a Silvia, yo me topo con esta frase, me llama la atención y la frase está dentro de un contexto que habla acerca de, bueno, simplemente darnos cuenta de que cuando yo pongo soy tímido o soy tímida o soy triste, eh, al cambiarlo a estoy triste o estoy tímido es diferente, porque me estoy quitando, ya no me estoy identificando con esa característica o con esa situación en particular lo podemos pasar cualquiera, ser tímido en un momento o estar tímido en un momento. Claro, Entonces, pero Silvia está aclarando muy bien que no se trata en este momento
desde donde ella lo está hablando, lo está explicando, no es desde la simpleza de colocar soy tímido. Estamos hablando de lo que realmente es el ser. Exacto. Y Por ejemplo, ajá. alguien Sí, no, comentó, adelante. sí, perdón, sí, que no me quiero olvidar porque hicieron comentarios No, interesantes. no, Alguien comentó hoy, dígalo. entonces debería cambiar. ¿Soy feliz por estoy feliz? No, no hay que cambiar nada, solo comprender que el hecho de sentirme la felicidad es un estado, pero no define mi ser. Soy mucho más que Exactamente, el estado de felicidad exactamente. que esté transitando, como el estado de tristeza o como no sé si se Y, y, entiende. como, y como el estado de felicidad. O sea, que puede ser un estado de felicidad en el que esté o un estado de tristeza, que además, permíteme, por lo menos esa es mi mirada, Sí, siempre es según la definición de la persona, porque para mí un estado de felicidad puede ser totalmente diferente a lo que puede ser para ti. exacto, ahí donde entra lo que después hablamos del entorno y todo eso. Mira, Ceci Vicedo escribió, estoy siendo permanentemente. Y eso me da pie, sí, para decir que cuando realmente la verdadera existencia, la verdadera identidad, el habitarnos, es permitirnos, yo puedo considerarme una persona empática, yo o Ujú, cualquiera, ¿sí? ujú, Empática, simpática, acogedora, de buenos modos. Pero puede ocurrir que un día alguien, ujú. o en determinadas circunstancias, alguien pretenda avasallar mis límites, mi territorio, Ajá. es decir, mi intimidad, y Tu yo espacio, trate tu de, espacio. mi espacio, y yo trate de manera amable y cordial de decirle, de hacerle entender que hasta acá ese no, ya no es su territorio y que Sí. tal vez la cosa avance a otro nivel y yo Ujú. necesite sacar agresividad, lo que no quiere decir que voy a golpear a nadie, pero necesito sacar esa parte. Entonces hay momentos en los que elijo cero actuar en ese momento, actuar de manera más agresiva y no por eso me transformo, no paso a ser una agresiva. Ajá. Es un momento en que necesito actuar y elijo Sí, transformar, digamos, como dice ella, estoy siendo en ese exacto. momento, Sí, actuando, es un sí, comportamiento, correcto. ¿sí? Como después al otro día puedo ser amable y otras veces puedo ser más empática y habrá días en que no estoy, porque estoy transitando una situación de dificultad, que mi empatía también decaiga y esté tal vez más neutra. ¿Se entiende la Sí, diferencia? No es sí, totalmente. no es sencillamente un juego de palabras. Es cuando comprendemos que somos esto, un ser completo, todo, la luz y la oscuridad, la personalidad o la máscara, que es lo que mostramos al mundo, que es lo que por eso en este dibujito, si ustedes ven, aparecen dos máscaras donde habla de la identidad Sí, del ser. Es donde la máscara que tiene tanta mala prensa es nada más que aquella faceta de nosotros mismos que aprendimos a mostrar al mundo como mecanismo adaptativo y hasta de supervivencia, adecuándonos al entorno en el que nos estamos moviendo. wow. Sería torpe si yo voy a un lugar donde, por ejemplo, supongamos, hablemos de inseguridad en Argentina. Yo soy una persona confiada y tranquila, pero sería una torpeza de mi parte andar por la calle con el celular Ujú. y mi cartera colgando hacia atrás. Ajá, Ahí debo ser una persona, no debo actuar, ¿no es cierto? En ese momento estoy siendo alguien que, aunque no tenga temor, alguien cuidadoso y dejaré de precavido, funcionar como lo hago habitualmente en mi medio, en mi correcto, entorno, en mi barrio. correcto. Bueno, aquí ya la gente nos está saludando. Federico Narváez, saludos Anaí para tu invitada. Gracias, Federico. De Programadora para el Éxito nos da un saludito. Jackie Badeneira, espero que Rivadeneira, perdón, Jackie Rivadeneira. Es posible que en el conocimiento del ser, y ella lo coloca con mayúscula, como digo yo, que es como mejor
le va cuando estamos hablando de eso, del ser, no del ser de soy, no, sino del Sí, ser total. Es un proceso de un descubrimiento y exploración de uno mismo y de las relaciones con los otros. Repito, es posible que en el conocimiento del ser es un, sí. bueno, podría ser, es un proceso de un descubrimiento y exploración de uno mismo y de las relaciones con los otros. Sí, es una parte. ¿Por qué? Ujú. Primero, antes dije que el ser es la totalidad, que es a lo que Correcto. la vida nos va llevando, ¿sí? Ok. Entonces, el entorno, la relación con los demás, creo que así refiere la pregunta, nuestras actitudes y todo. Si nosotros en lugar de justificar que somos o que decimos soy así, ya voy a poner otro ejemplo más claro, aprendemos Perfecto. a leer, a interpretar con una mente limpia, sin juicios, cómo me manejo en esas relaciones y dejo de etiquetarme y etiquetar a los demás. Sí. Pongamos un ejemplo, y ya casi pasamos al resto, porque ella está hablando ahí, está poniendo, ha nombrado la parte de cómo interactúa en el entorno, por ejemplo, ¿no? Que es el medio Sí. donde, no solamente el lugar donde estamos, sino las personas con las que nos relacionamos y con las que interactuamos. En Ok. ese entorno, en el lugar donde estamos viviendo una circunstancia determinada, ocurre un hecho. Ujú, ¿Qué pasa con ese hecho? Lo que ella nombra como la interacción. En ujú. ese hecho se activa mis programas mentales, inmediatamente actúa, sale mi conducta, mi comportamiento. En la mayoría las respuestas son inconscientes y automáticas. No quiere decir que diga cualquier cosa sin saber lo que digo, pero ¿en base a qué? A este mapa mental con el que yo funciono. Es por eso que la Ok. misma situación en el mismo entorno, para 10 personas distintas, Va a ser la más percepción particular es para cada, la particular para percepción cada. es diferente. Ujú. Entonces, es el conocimiento, es un empezar a estar atento, empezar a despertar en este sueño que es la vida que estamos viviendo. Sí, qué lindo, qué lindo. Bioneuromoción total. Eh, no sé si te parece, ¿te acuerdas que te hablé de que en esta información que estaba leyendo había, y pasó desapercibida para mí una frase final, después de la de Gandhi, que dice, es de Octavio Paz, y dice, perder nuestro nombre es como perder nuestra sombra. Ser solo nuestro nombre es reducirnos a ser sombra. Claro, ahí estaría parte del ser, porque hablamos de identidad o Ujú. el ser como totalidad. No hablamos de Sí, identidad como nombre, apellido y DNI. Es, digamos que es, al hablar de nombre habla del ser. Por eso dije, ¿quién soy? Yo, Silvia. ujú. ¿Quién soy yo? ¿Quién sos vos? Anaís. Anaís, mi nombre. Ujú. ¿Quién sos? Tu esencia va más allá del nombre, ¿no? Va, como dijimos, es la totalidad. Y él Sí, dice que ser mi nombre, ¿podés repetir la frase? sí, sí, sí. Dice, perder nuestro nombre es como perder nuestra sombra. Ser solo nuestro nombre es Exacto. reducirnos a ser la sombra. Por eso, porque Exacto. Eh, no solo somos nuestro nombre, ese es nuestro nombre, es ¿no? nuestro nombre y es ser nuestra sombra. ¿Por qué? Porque dentro de lo que soy está mi sombra también. Total, Ahora, total. si yo pierdo mi nombre, ¿por qué? Porque digo, como dijimos antes, eh, por lo que percibo yo, cómo me defino, lo que fuera, no puedo limitarme al concepto que yo tenga de mí mismo, que generalmente así definimos la identidad. Sí, Por eso creemos que somos felices, que somos infelices, eh, o que tenemos alegría, o que somos exitosos, o de acuerdo a cómo nos calificamos. total. Llega un momento que uno empieza a vaciarse, deja de buscar afuera quién uno es, porque normalmente nos definimos por qué. Porque si somos solamente, como dice ahí, nuestro nombre,
nos transformamos, no, perdemos nuestra sombra, no estamos viendo nuestra parte oscura, porque el nombre que Exacto. representa ahí, la máscara, esta personalidad que es la que aprendimos a mostrar, quienes aprendimos desde tan pequeños que teníamos que ser, en realidad teníamos que hacer funcional a nuestro ambiente, y eso determina nuestras conductas y nuestra personalidad en el mundo. Al nombre, en realidad está representando la personalidad o la máscara. Somos la suma de las dos cosas. La sombra, la Exactamente. luz y la sombra. Exacto. ¿Puedo ser más de lo que ven los demás? ¿O estoy siendo más que solo mi nombre? Estás siendo, no sé quién lo dice, estás siendo tú lo que, lo Albert, que Dani, se Albert, llama Dani. Ajá, Dani, sí. eres, eres, eres todo lo que elijas ser, pero lo primero es deshacerse, y ahí la influencia del entorno. Porque si yo estoy atento, y cuidado que acá entra otro tema, yo en algún momento hablé de justificaciones y juicios en esta charla. Ajá, Si yo estoy atento, prestando atención a lo que los demás digan de mí, seguramente lo que yo escuche que dicen de mí ajá. es el reflejo de lo que yo no me atrevo a pensar de mí. Puede ser una parte de mi oscuridad, de mi sombra. Entonces, sin juicio y sin justificativo, escucho, a ver, ¿qué puede haber de cierto? ¿Qué puede haber de mí? ¿Qué puede haber de esto que yo pueda tomar como la pregunta anterior para evolucionar a mi totalidad? Cuando es como empezar a barrer, escañar, como dije, empezar a Ujú, sacar, en lugar de juzgar, porque cuando nos hablan de nosotros, no nos gusta. Ya, ¿no es cierto? Bueno, claro. fijémonos porque nos No, no, molesta, no, pero no, no nos gusta cuando no estamos de acuerdo. cuando no estamos de acuerdo, claro, porque es una parte Sí, nuestra que no podemos ver. Mira, y alguien hizo una pregunta. sí, Tenemos más claro lo que no somos que lo que somos. ¿Por qué? Porque en el preciso instante que vamos determinando nuestras conductas, se va configurando esta estructura, esta red neuronal, este mapa mental, y vamos ajá. definiendo quiénes debemos ser, y en realidad es lo que debemos hacer, no ser, para tener, a ser aceptados, para ser funcionales a nuestro entorno, una actitud funcional a nuestro entorno. En el mismo punto vamos decidiendo lo que no podemos ser o hacer, que en realidad es lo que no podemos hacer o expresar, porque está censurado por el medio, porque eso causaba en casa algún problema, porque eso hacía que mamá estuviera triste, o por ejemplo, supongamos Qué bueno que aclares eso, porque puede sonar, dijiste así, lo que no podemos ser, y puede ser interpretado con que yo estoy diciendo que no tengo la capacidad de ser eso, no, y no, es lo que no puedo ser porque no se me permite socialmente, porque está mal visto. porque no lo puedo hacer, y de esto quedan Mm, grabados desde pequeños. Entonces yo desde pequeño voy posicionándome, voy tomando decisiones cuando ni siquiera de quién puedo, de lo que puedo hacer, que se confunde con el ser, y lo que no, cuando no tengo ni siquiera capacidad emocional ni cognitiva para tomar las decisiones y los posicionamientos que uno va haciendo. Esto es así, no lo digo yo. Esto está investigado por científicos, pero de alto renombre durante años. Es decir, que así es como se genera. Entonces, una vez que me posiciono, tomo la postura, voy a hacer esto y lo confundo con lo que soy, ¿eh? En lugar de ujú, hacer lo que voy a hacer, en el mismo ujú. instante determino lo que no voy a hacer y lo que no tengo permitido ser, ni yo o ni por el afuera, o aprendí que no podía hacerlo por la Wow. consecuencia que eso traía. Acabo de decir, aprendí que no podía hacerlo. Es decir, que nuestro entorno nos influye. O sea, desde siempre y hasta Desde siempre. Y te diría que desde antes, porque hasta desde nuestro proyecto sentido, nuestro entorno también Sí, nos sí. influye.
Y como dije antes, el entorno no es solamente el espacio físico, Ok. sino las personas con las que nos relacionamos en situaciones determinadas o con las que compartimos las vivencias. ¿Y qué ocurre en el entorno de adultos y también de más pequeños, por supuesto? Pero vayamos a la edad adulta. Ujú, Ocurre una situación determinada, que es un disparador. Se ujú, activan engramas que ponen en marcha mis programas mentales, mi mapa mental, mis programas neuronales. Y es sí, así, como dijimos antes, como cada persona lo percibe de acuerdo a su estructura, sí. a su estructura neuronal, Ujú, lo percibe de manera diferente, pues los comportamientos y conductas también son diferentes. Vayamos a un ejemplo. por Alguien favor. que, no sé, pasa algo y alguien empieza los gritos y otro se queda callado y otro dice, pero, y entonces digo, ¿y este Qué loco. loco qué está haciendo? Y qué tonta que fui que no le dije otra cosa. 10 personas distintas tienen 10 reacciones diferentes. Sí. Entonces, y ahí ya empezamos a etiquetarnos. Uno es el Ajá. torpe, otro es el El violento, loco. el loco, la tonta que no supo actuar. Y esas etiquetas tienen una importancia. Y además, como dije, se activan engramas o son disparadores de estructuras guardadas muy inconscientemente. Por eso es que funcionamos gran parte de nuestra vida en modo automático. Y todo esto se puede, voy a utilizar una palabra que le gusta mucho a la gente, arreglar, acomodar, ¿o Bueno, yo no? elegí este dibujito para explicar, viste que ahí mencioné cómo influenciaba el entorno, las conductas, las capacidades. Esto, Sí. digamos, son los niveles lógicos de Robert Dilts, que él, Háblanos de él, por favor, por si acaso alguien sí, él quiere. es un Ajá. investigador y en realidad él terminó de hacer el trabajo con estos niveles lógicos de Ok, muchas personas que anteriormente habían estado investigando. Y sí, lo importante de él, que además él habla de los niveles de solución de conflictos. ok. Si yo creo, proyecto toda mi ser, yo soy feliz porque vivo en una ciudad en donde la gente es egoísta o lo que fuera, y no voy más arriba y me Ujú, mudo, hay algo por lo que yo estoy viendo así. Seguramente llegué a un lugar parecido. No sé si me ok, entendés. Él explica de que los cambios que se producen en los niveles más bajos, donde están implicados distintas partes de nuestro sistema nervioso, ok. ¿sí? Cómo percibimos el entorno, en el comportamiento ya está, acá está la parte sensorial, los sentidos, el sistema Ujú, motor, acá las habilidades que desarrollamos. Y Dilts habla de cómo se producen los cambios, que también esto va para la pregunta que hizo alguien antes. En los primeros, en los niveles más bajos, los cambios son remediativos. Es como poner un parche. El conflicto sigue más arriba, ujú, ¿no? Hasta ok, donde está el ser. Después los cambios ya son más evolutivos, y ya, perdón, los cambios son más terapéuticos, y acá son generativos, ya empiezan a generar cambios y ya a este nivel son cambios a nivel de la evolución de la persona. ok, He doblado esta punta porque habla del propósito y misión de vida y ya me pareció demasiado para el tema de hoy. Que estábamos ok, hablando, ok. bueno, de cómo nos empequeñecemos con la frase. Y otra cosa muy importante que aquí aparece son las creencias. También todo lo que vamos escuchando y viendo, un tema con el que ya hicimos un live, Ujú. eh, cómo nos condicionan nuestras capacidades, nuestras conductas y cómo nos hacen percibir el entorno de una manera diferente. Alguien hizo Ok. una pregunta, Sí, dice, iba ahí, no te he querido interrumpir, pero sí, ya iba esa. Sonia, Sonia dice, sí, ¿puedo entender que el soy lo construyo? el eres, ya eres. Yo te diría que Ujú. hay que desconstruir lo que hasta el momento te definió, lo que Sí. hasta el momento usamos para definirnos como quienes somos. Una O como vez, quienes creemos que somos. exactamente lo que creemos que somos. Y cuando Sí. hablé de ese vacío al principio, dando el ejemplo, ese vacío Ujú.
se asemeja a la sensación de muerte. Es un vacío total. sí. Cuando sentimos que estamos vacíos de todo aquello con lo que nos definimos, ahí es donde encuentro mi verdadero ser. No soy ni lo Wow. que pienso, ni lo que digo, ni lo que hago, ni lo que dicen los demás. Ni lo que Soy tengo. yo, soy yo, soy yo. Sí, Y hay algo lo escribí textual porque lo quiero leer muy claramente, y es que por favor. la vivencia de ser una determinada persona generalmente la basamos en los conceptos que tenemos de nosotros mismos, en los pensamientos, como dijo Sonia. Y ahí ella pregunta, ¿debo construir ese soy para lo? No, el soy, el ser lo vamos construyendo, pero no es la identidad. Vamos construyendo lo que creemos que somos, como acá explico. La vivencia de quién somos, que es lo que ella dice, la Ujú. vivencia de ser una determinada persona es lo que hay que deconstruir. Porque detrás de de todo lo que creemos ser, está quienes verdaderamente somos, nosotros. Nada más que eso. Ni lo que hacemos, ni lo que sentimos, ni nuestras reacciones. Somos. Y eso nos da la libertad de poder elegir en determinado momento, como dijimos antes, si tengo que tener una actitud de generosidad o tengo que tener una actitud que pueda ser valorada como egoísta para el afuera, pero generosa hacia mi propia persona, hacia mi ser. Me estoy cuidando, estoy siendo Sí, generosa conmigo. ok. Es poder elegir qué hacer, o si van a usar la palabra ser, quién ser en cada momento, que alguien Sí. también lo mencionó. Aquí hay otro comentario que dice, tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Tengo Esto, pensamientos, pero no soy total, mis pensamientos. totalmente. Está su imagen, por lo tanto, puede ser Ahí está, se había Silvia. cortado. Sí, algo pasó con No, el Wi-Fi. aquí yo Perdón. sigo. Estaba Sí. contando, no sé si me escuchaste, en Costa Rica está lloviendo muchísimo. Últimamente no Ah, para de llover ningún día y está aquí lloviendo, acá, puede ser que sea eso. acá hay incendios. Bueno, lo que quería decir es esto, que se trata no de deconstruir lo que soy, sino lo que creo, Sí, como dijo alguien, claro. no soy un cuerpo, no soy lo que pienso, no soy lo que dicen los demás, no soy lo que creo, no soy la persona, no soy, ni mis éxitos ni mis fracasos me definen. Sí, Soy un estado esencial de sentirse vivo, de sentir acá estoy. Saber que hay cosas mías que son partes que, bueno, que tal vez no me he empeñado toda la vida en negarlas de manera inconsciente, que cuando las abrazo, las acepto, que son parte de mi ser, de mi historia, ahí sí. termino de completarme. Miren, y hoy no es por casualidad que me llegó un video de David R. Hopkins. Ujú. Eh, y anoté una frase eh, Sí, de Sonia se Bruce, pausó. de Bruce Ah, Lipton, perdón, en donde dice ajá. que no soy lo que pasó conmigo, tampoco soy eso. ¿Se han dado cuenta que la gente a veces se define como soy celíaco, soy alérgico, Sí, soy tímido? Eso, no, sí, 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 sí. soy una víctima, un ejemplo. Son víctimas de abuso. No, han sido abusadas, pero no son Ujú. eso. Sí, 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 absolutamente. Es Esto es decir, un tema, no identificarnos con eso que pasó
o que nos pasó, o que se presentó en nuestra vida en algún momento. Y Exacto. de hecho, y de hecho hay otro tema increíble en torno a esto, no sé si estarás de acuerdo conmigo, con el tema de las heridas producto de eso, ¿no? O sea, realmente lo que yo creo ya he aprendido a través de estudiar y de, bueno, tú sabes que como tú también estoy estudiando la biodescodificación y el tema de las heridas es la historia que yo me sigo contando de lo que ocurrió en ese momento. Eso es lo que me duele, que yo sigo recordando lo que pasó en ese momento, pero ya no es la herida, porque la herida, digamos, lo que pasó, pasó, vamos a poner a los 10 años, no sé, algo. Mi mamá me pegó brutalmente, no, no es mi caso, pero bueno, me pegó y me llevó, yo he leído, para entender esto, he leído, por ejemplo, una persona que decía, mi papá para castigarnos o para, no, era como para amenazarlos, para amedrentarnos. Los llevaba a sus hijos y les decía, los montaba en el carro, todo un proceso, y los llevaba a un sitio apartado, que era como abandonado, y les decía, si se vuelven a seguir portando mal, los voy a dejar aquí, para que sepan lo que es vivir en miseria, en desgracia, y me respeten y no sigan haciendo lo que hacen. Entonces, ella dice que en realidad no ocurría nada, ocurría era una amenaza, nunca llegó a En realidad materializar todo. ocurría. ¿Y sabes cómo empieza una sesión de bioneuromoción? Lo primero que se le dice a quien estamos acompañando, no te voy a permitir que me cuentes tu historia, porque si tu historia fuera verdad, no seguirías con el conflicto. Yo estoy entrenado para encontrar la historia que está detrás de tu historia, en tu Wow, inconsciente. Si esa historia que cada maravilloso. uno se cuenta fuera verdad, no existirían, no existirían los conflictos, estaríamos en paz. Por eso es que vivimos justificándonos. Es por eso que en una sesión empieza, me llamó la atención cuando viste, porque empieza con eso. Y te voy a cortar las veces porque hay que barrer, 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 Sí, barrer vas toda esta. como, o sea, la pregunta es cuál es el conflicto, no la historia. ¿Qué es lo que te está Mira, pasando? ni saben a veces cuál es el conflicto, salvo que sea un síntoma Sí, físico. Pero ahí ajá, está, por eso el motivo de la consulta a veces puede demorarse media hora. Y son los susurros del inconsciente los que uno empieza a tomar y salen. Bueno, yo acá tengo algunas las fichas, y yo voy trabajando con 5 colores, algunas cosas que sin mover la mirada de quien yo estoy quisiera acompañando. vivir en Argentina para ir a tu casa que estudiáramos No, juntos. las hacemos online, las hacemos online. Entonces, Sí, y cuando terminamos, esos susurros que están detrás de la historia que pretende contarnos, ahí estaba la historia verdadera. Y cuando uno la arma, la persona la puede ver, ocurren, ¡wow! En cosas, pasan cosas terribles, porque a veces uno ni se puede imaginar las historias de vida. sobre todo en ese Pero caso que puse en ese ejemplo, es como luego darte cuenta que papá, en ese caso, papá no también estaba estaba con haciendo. esto. Papá hacía lo que podía y lo que sabía. Y a su vez hacía. Por eso, papá no era un bruto, un animal por hacer Un eso. verdugo, un animal, No, ajá. actuaba de esa forma, pero también De- actuaba así, como podía y claro, como él sabía, porque él también es el fruto de lo que él vivió en su infancia. sí, Entonces, sí, ¿entienden cómo se va, cómo el ser, vamos perdiendo la verdad, el verdadero sentido de lo que significa ser? Es, sí, es empezar a barrer. Primero, como sí, dijiste, me encantó que no está armado esto que estamos haciendo, ¿no? Me encanta porque está no, saliendo de no, manera totalmente natural. Esto que dijiste de sí, las historias. Es increíble, las historias que nosotros decimos, la mente pretende colarnos todas estas historias, sí, normalmente la escuela, salvo que uno esté preparado para ir desmontándolas, para proteger el inconsciente, porque regresar a los lugares a donde se formó
donde se originó el conflicto, el dolor, el bloqueo, la tristeza, eso que nos deja atrapados, Sí, sabemos que fue un momento de dolor, pero sí, regresando a ese lugar, comprendiendo, interpretando, tomando conciencia, entendiendo la intención positiva de la situación, así se wow, produce la toma de conciencia y comienza la reparación. Mirá dónde nos hemos derivado del tema del ser, qué pero lindo, forma qué parte lindo. de lo mismo. Bueno, quiero atender a la gente que ha dejado por acá Sí, cosas como Ken Wilber trata mucho sobre este tema en sus libros. Es sí, un autor magnífico. es magnífico, Nos comenta magnífico, Remundo magnífico. Minus 1370. Creo que Sí. así se dice su cuenta. Yo, Sonia dice, esos ejemplos aclaran mucho. gracias, Eh, Sonia. es decir, encontrar mi real esencia. Me imagino que ella dijo este mensaje, creo que cuando estabas hablando de desconstruir Construir, claro, dejar de la... definirnos, de redefinirnos por lo que... Exacto. Silvia, ya Algo nos que quedan menos de 10 sí, minutos. quiero decir una sola cosita. Este es un tema que hemos tocado la punta del iceberg y es un tema, hay cientos de autores, investigadores y todos, que si alguien por privado quiere hacerme una consulta, Por mi favor. teléfono aparece en la página, tanto en Instagram como en Facebook, no una consulta de bioneuromoción, sino una charla o algo por el estilo, estoy abierta a eso. No quiero que queden cosas, que queden en el aire Sí, o temas no comprendidos y de donde pueden salir juicios o justificaciones que nos lleven a posicionarlos en el lugar de lo que tal vez no. Bueno, todo es válido, claro. todo, acepto todo y estoy abierta. No es que yo tenga la verdad y ni siquiera es mi verdad. Hablo de lo que yo no inventé nada, de lo que he ido tomando de cada uno de los grandes maestros. Así es, totalmente. Qué bueno que haces esa invitación o dejas plasmado abierta esa posibilidad, porque realmente yo estoy segura que, bueno, yo creo que coincidirán todos los que nos están escuchando, porque si están aquí es porque estos temas les parece interesantes, y así como son interesantes, son profundos, son Sí, extensos, no es para un solo día, no es para un, no, yo lo voy a entender en una hora, ¿no? Porque además, no, imagínate como somos, si somos ya tenemos esta reprogramación o esta programación, porque lo que podríamos hacer es reprogramarnos desde muy niños. Entonces, ya en edad adulta, tratar de solucionar esto de un día para otro. No, de hecho, tú siempre me mencionas que todos estos conocimientos y sigues obteniéndolos ya van más de un año en tu no. preparación. Mi viaje empezó hace 7 años. La formación empezó, fue en el Exacto, 2018. Sigo y sigo y sigo. Y quiero, exactamente. y hay un minuto, quiero decir algo que me pareció muy Sí, sí, atinado, sí, por favor. y que si queremos llegar a encontrarnos, nuestro ser, encontrarnos, ahí se define, dejemos de buscar fuera quiénes somos, Ay, sí. ¿sí? Porque es la suma de nuestra luz y nuestra oscuridad, es decir, nuestra luz, nuestra personalidad, nuestra máscara, y nuestra oscuridad, nuestra sombra, quién realmente somos. Y acá una frase de Jung que dice que nadie se ilumina imaginando una figura de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Ay, Es un viaje, bueno, de eso se trata todo la bioneuromoción y los sí. acompañamientos que tienen estos Y resultados. al final a mí me da paz, yo he encontrado paz, Silvia, y no sé si estás de acuerdo conmigo. Esto he llegado a esa idea a través del estudio de la bioneuromoción, o biodescodificación en mi caso. Que somos inocentes y, y esto es un personaje. O sea, yo soy un personaje, Silvia es un personaje, Sí, ¿no? por eso no Somos, somos el somos cuerpo. una, exactamente. Y con Por la eso es bio, que no ah, soy perdón, esta identidad que tengo, no no, soy esta identidad que tengo. Esto es no, un personaje. Anaís, 40 años, periodista, mamá. esas son tus Entonces, actividades. esto es, Y en tu sí, las formación, mientras más te actividades. vayas formando, vas a comprender la importancia de la mente inocente que tiene que tener, así, limpia, inocente, quien acompaña a otro en un proceso, que no es como una terapia que estás años, a veces con 2 sesiones es suficiente,
porque esa mente Muy inocente importante. que primero pasó por la limpieza de uno mismo, por el escaneo, yo digo, nos da darse vuelta como una media, lo que Sí, permite es encontrar la historia verdadera claro. detrás de las personas. Sonia, que nos ha estado acompañando y espero que le haya aclarado Silvia cada vez que nos ha compartido alguna pregunta. Dice, en ese barrer tendría lugar el comprender, y lo pone así en mayúscula todo, o entender, como en el ejemplo del padre, como en el ejemplo del padre amenazador, exactamente. Si yo lo entiendo, lo hago desde la mente. Si lo comprendo desde la conciencia, es sanador, es reparador. Ya no existe necesidad de pedir perdón. Llega la calma porque tomo conciencia de que Sí, él qué tema tan lindo. estaba haciendo lo que podía, no tenía otra herramienta, porque él también actúa como consecuencia de su propia infancia y sus programas inconscientes. Esto es Exactamente. apasionante, Apasionante. Recientemente hablé con Fede, es un compatriota sanador. tuyo, sobre el perdón, y es que no hay necesidad ni siquiera de perdón cuando ves al otro inocente. Además Hellinger dice que el hecho de pedirle a otra persona que te libere de la culpa por haberle hecho algo que le causó daño es, según Hellinger, y él lo apoya, Hellinger, el creador de las constelaciones Sí, familiares, que sí. es, o sea, es como obsceno casi, o sea, es grosero, es grotesco, es muy, te pone por encima de la otra persona, porque es que yo te necesito ese perdón para sentirme yo El, fuera de culpa. exacto, el perdón más difícil de lograr es el propio. Y el verdadero perdón es cuando ya no desaparece, no existe, se borra, no tengo ya nada que perdonar, desapareció la situación que me tenía enojada. Sentir que tenemos que perdonar, que nos están dañando, es tragar veneno, pero no es un mecanismo tampoco tan simple. No, hay que hacer un trabajo, Tiene que pasar por la conciencia. sí, hay que Por hacer eso un los invito trabajo, a todos a cuestionarse la historia que se han explicado de quiénes son sí, y el cómo llegaron a lo que dicen ser, a lo que sí. creen ser, ya sea que los definan o se definan. Eso está más allá. El solo hecho Esto es de un trabajo ponernos tan profundo que yo así como casi que banalmente lo comparo, es que no se puede pretender lo que está diciendo Silvia, o sea, por eso es que hay que hacer el trabajo, de que esto se entienda así como en 5 minutos, como decir, bueno, yo, por ejemplo, las personas que quieren adelgazar en un mes lo que han engordado en 7, o sea, no se Pero también, puede, por ¿no? ejemplo, se puede trabajar con la obesidad. Alguien que en 5 años engorda 60 kilos y el conflicto es otro. No tiene ni El que ver conflicto con es la otro. comida Sí, y que en un mes baja 8 kilos. Cuando sí, entiende qué es exacto. lo cuál es su conflicto. Es decir, el cuerpo expresa lo que no podemos comprender, las emociones que no podemos gestionar a través de los Sí. Mira, síntomas. para no dejarlos aquí a ellos, dice, Pau Brunock, creo que se dice así, Sí, o Bruno, sí. Pau Bruno, ok, debe ser. Ella me está haciendo despertar para ver mi propio ser. Es Esto alguien a paciente, quien esto es sí, sí, es alguien a quien he acompañado y gracias bueno, por estar hoy aquí, compartir gracias y a decir usted. eso tan bonito de Silvia. No lo dudo. Sí. Sonia dice, gracias, el tema se podría retomar y profundizar. Segura que sí, Sonia, estoy Seguro, y totalmente de estoy acuerdo contigo. dispuesta a que en lo personal, como dije, si alguien tiene alguna duda, que me escriba o me hable, tienen mi teléfono, mis datos, estoy Sí, abierta. aquí tienen la cuenta de Silvia, libertademocional.sma. Jackie dice, gracias, realmente es un tema muy extenso, totalmente, Jackie, muy extenso. Totalmente. Jackie, que es coach, lo sabe también. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Yo creo que nos Esto queda ya menos de se un corta, minuto. ¿sí? Una Pero vez bueno, más, agradecerles a todos súper por estar, agradecida. porque si no estuvieras vos y no están ellos, yo tampoco estaría de este lado. Y atrevámonos a cuestionar Por favor, lo que definimos como quienes somos. por favor, Atrevámonos cuestionar, a ser cuestionar, simplemente. cuestionar. Siempre. Gracias, gracias. Los Seguimos, abrazo porque esto y gracias, no y para. gracias, gracias, Hasta gracias. la próxima, porque seguro la habrá. Hasta la Muchísimas gracias. próxima. Hasta siempre. Hasta siempre, sí. Sí. Bueno, no se está